conocimiento era a través de lo que son marcos o frames, ¿no? Donde un determinado objeto estábamos viendo, digamos, la batería la vez pasada, ¿no? Si funciona o no funciona, ¿no? Pero la batería vista como un objeto no solamente es determinar si funciona o no funciona, sino que de repente tiene otras características más, ¿no? Y todas esas características, bueno, eran parte, digamos, del objeto y que la cual nosotros podríamos validar. Bueno, era otra forma de representar también el conocimiento a través de lo que son los frames. Bueno, a pesar de insistir sobre la importancia, dice, este componente explicativo, se supone que cada elemento inteligente debería de tener este componente, ¿no? Puede ser, dice, difícil su implementación para cumplir todos los requisitos de un buen componente explicativo, ¿no? Muchos representan el progreso de la consulta en forma gráfica, que es una forma interesante, que aquí sí se podría hacer. Otros no. Además, los componentes explicativos intentan justificar su función rastreando hacia atrás el camino de la solución. Entonces, en el caso de los sistemas expertos, esto es relativamente posible, ¿no? Aunque encontrar la forma de representar finalmente en un texto lo suficientemente inteligible las relaciones encontradas depara de mayores dificultades. Bueno, los componentes explicativos existentes pueden ser suficientes para el ingeniero de conocimiento. Un ingeniero de conocimiento obviamente va a entender lo que le da, ¿no? ¿Por qué? Porque está familiarizado con el entorno, con el procesamiento de datos, ¿no? Y a veces esto también es suficiente, digamos, para el experto, ¿no? Pero para un usuario que a menudo desconoce, digamos, las formas de trabajo, de razonamiento, de procesamiento de datos, entonces le puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces ahí hay que, como dice, desarrollar un sistema siempre a prueba de tontos, ¿no? Y esperar, digamos, que te explique. Muy bien, por el otro lado, digamos, la interfaz de usuario, entonces eso también ha mejorado en los últimos años, ¿no? Entonces se ha creado una nueva disciplina que vendría a ser lo que es interacción humano-computador, ¿no? Entonces, ahí se ha avanzado bastante, ¿no? Pero en ese tiempo, digamos que se estaba en boga este tema, ¿no? Entonces se quería mejorar, digamos, la forma de cómo interactuar con el usuario. Entonces dice, en este campo se establece la forma en que el sistema experto se presentará ante el usuario, ¿no? ¿Cómo saldrán las respuestas del sistema? ¿De qué manera? ¿No? ¿Qué informaciones se representarán de forma gráfica? Ahora, lo que acá sí se me ocurre de repente, ¿no? Digamos, si bien es cierto, los sistemas expertos pertenecen a los 60 más o menos, pero si nosotros, digamos, le damos un dinamismo un poco diferente utilizando las posibilidades ahora de las nuevas IAs, ¿no? En el cual podemos dotarle, digamos, de una especie de diálogo, entonces sería interesante, ¿no? La interfaz de usuario debe cumplir los siguientes requisitos. El aprendizaje, el manejo debe ser rápido, debe evitar en lo posible entrada de datos errónea, es decir, debe de validar los datos, ¿no? Y los datos deben de representarse o presentarse en forma clara para los usuarios, ¿no? El componente de adquisición, entonces comentábamos que habían dos tipos de cómo desarrollar estos sistemas. Uno es empotrado, donde todos, tanto el motor o el mecanismo que hace el backtracking o el forward tracking, ¿no? Depende de este mecanismo que se utilice, entonces se podía juntar juntamente con los datos. Esa era una estrategia. Y otra estrategia era dividirlo, ¿no? Por un lado, digamos que programa haga su propio razonamiento y por el otro, digamos, en un archivo aparte, digamos, tener el conocimiento, ¿no? Entonces, si hablamos de un sistema experto de propósito general, la segunda opción es más adecuada, ¿no? Un buen componente de adquisición, dice, ayudará considerablemente la labor del ingeniero de conocimiento, ¿no? Este puede concentrarse principalmente en la estructura del conocimiento. Entonces, esto es, digamos, la parte un poco más brava, la que comentábamos, ¿no? Y, digamos, entender el funcionamiento, la lógica, es relativamente sencillo, ¿no? Pero, a ver, la pregunta es, a ver, arma todo un sistema, entonces ahí está el problema, ¿no? Estábamos haciendo el ejemplo del vehículo que no encendía, entonces, bueno, este término general podríamos tratar de hacer algo, ¿no? Pero hacer algo un poco más específico, entonces requiere, digamos, de cierta pericia, cierto conocimiento, ¿no? A ser posible, dice, el componente de adquisición debe poseer algunas cualidades. El conocimiento, es decir, los datos, las relaciones entre los datos deben poder introducirse de una manera bastante sencilla.
posibilidades de representación clara de toda la información contenida en una base de conocimientos, la comprobación automática de la sintaxis y de las incoherencias que se puedan dar, ¿no? Una posibilidad constante de acceso al lenguaje de programación que se está utilizando para, digamos, representar este tipo de conocimiento. Entonces dice, el experto debe estar algo familiarizado con el componente de adquisición para poder realizar modificaciones sencillas si así lo requiera, ¿no? Un detalle interesante es que el ingeniero de conocimiento no necesariamente tiene que conocer cómo trabaja los mecanismos de encadenamiento hacia adelante o encadenamiento hacia atrás. ¿Listo? Muy bien. A ver, continuamos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos prácticos de cómo es que funciona este sistema. Ya. Ya. Bueno, dice el encadenamiento hacia atrás, visto de otra forma, dice, conocido también como razonamiento regresivo o backward chaining, ¿no? Como el encadenamiento hacia atrás es guiado siempre por los objetivos, entonces es natural que el conjunto de hechos iniciales esté vacío, una memoria de trabajo vacía, ¿no? Aunque en otras ocasiones puede también contener algunos datos. En términos generales, dice, para un conjunto de metas, una lista de objetivos, el sistema tratará de derivar valores que satisfagan estos objetivos evaluando siempre sus premisas. Si llega un momento en que no se conociera el valor de una determinada premisa, ¿no? Entonces recordemos que son de las reglas si, premisa, entonces conclusión, entonces esa premisa no se conoce, entonces estos de acá pasan a ser los nuevos objetivos del sistema y así sucesivamente, ¿no? El proceso termina, dice, cuando se satisfacen los objetivos iniciales, pudiendo ser no conocidos. Al implementar el algoritmo se debe tener bien claro, dice, las características que debe cumplir, ya que de acuerdo a ellas el modelo puede variar. Entonces aquí tenemos otro ejemplo más, un poco más lógico tal vez, dice, ¿no? La siguiente base de conocimiento muestra varios hechos y reglas sobre cómo llegar a tiempo a un teatro. Entonces, el sistema se compone de 7 reglas, ¿no? Entonces, si finalmente nosotros queremos determinar cuál es la acción que debemos de hacer para ir, digamos, a un teatro, ¿no? Entonces, si debo de tomar un taxi, si debo coger un coche propio, si debo de abrigarme y empezar a caminar, o simplemente la acción me dice es andar. Entonces, estas acciones, ¿no? Va a estar en función de otras reglas que determinen, digamos, la acción que yo debo de tener, ¿no? Por ejemplo, si la distancia es grande, ¿no? Es mayor a 5 kilómetros, entonces dice que obviamente no puedo ir caminando, entonces de todas maneras el medio tendrá que ser a coche. Y si es que, por ejemplo, la distancia es relativamente, digamos, mayor a 1 kilómetro, y si yo disponiera, digamos, de más de 15 minutos como para caminar, entonces el medio en que yo me desplazo puede ser a pie, ¿no? Entonces, lo mismo, digamos, o de manera similar trabajan las otras reglas. Entonces, dice, estas reglas las voy a copiar en un bloc de notas. Listo. Para tenerlas presentes. A ver. Listo. Listo. Ok. Entonces dice, supongamos que deseamos determinar el valor para acción, entonces mi lista objetivo sería determinar la acción. Entonces, bajo esa acción se identifica acción como el atributo objetivo y quiénes son las reglas que me permiten determinar sobre acción. Entonces, estas 4 reglas, acá dice acción tomar taxi, acción tomar coche propio, acción coger abrigo andar, acción andar, 4, 5, 6 y 7 permiten concluir sobre esa acción. La regla 4
esta regla 4 dice, concluye que acción es tomar a taxis y su premisa será verdadera si medio es coche, es lo que tendríamos que validar, por lo que medio es el nuevo subobjetivo. Entonces este medio es el nuevo subobjetivo. Las reglas 1, 2 y 3, estas tres reglas, concluyen sobre el medio, ¿no? Todas concluyen cuál puede ser el medio. Para la regla 1 hay que comprobar primero la magnitud, que es un atributo numérico, es decir, preguntar por la distancia. Un poquito más arriba. Ya. El encadenamiento hacia atrás tendrá que detenerse en algún punto, el sistema tendrá que preguntar en algún momento para pedirle información al usuario, ¿no? En la base de conocimiento del teatro tiene sentido preguntar al usuario qué distancia hay en el teatro, ¿no? Normalmente dice los atributos llevan asociada una marca que indica si su valor ha de ser obtenido de otras reglas o preguntando, ¿no? Entonces en este caso, digamos, vamos a preguntar, dice, ¿no? Preguntando, el sistema obtiene un valor para distancia, vamos a suponer que el usuario haya respondido que la distancia es 2 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cómo interactúa? Dice, 2 kilómetros es menor que 5 kilómetros, por lo que la regla 1 no puede aplicarse, ¿no? Entonces esta regla queda descartada. El subobjetivo sigue siendo encontrar el valor para medio, entonces probamos con la regla número 2, ¿no? La primera cláusula dice de la regla número 2 depende del valor de distancia. Como hemos ingresado, digamos, 2 kilómetros, este valor ha quedado almacenado en la base de conocimientos dinámica, lo que se conoce como la memoria de trabajo, por lo que puede consultarse inmediatamente, resultando que la primera cláusula es verdadera, distancia mayor a 1 kilómetro. La segunda cláusula de la regla 2, es decir, el tiempo, depende del valor de tiempo, para lo que se genera una segunda pregunta. Supongamos que el tiempo necesario para llegar al teatro es de 10 minutos, entonces nosotros ingresamos 10 minutos. Por tanto, dice la segunda cláusula resulta ser verdadera y asimismo la premisa, ¿no? Entonces, la cláusula 1 verdadera, la cláusula número 2 verdadera, entonces toda la premisa de la regla número 2 se cumple. ¿Qué más? Dice, la regla 2 concluye que medio tiene el valor de coche, ¿no? Medio tiene el valor de coche. Ahora dice, el motor de inferencia tiene que hacer otra elección. Y aquí empieza un poquito, digamos, determinar por dónde puede ir. Puede quedarse con este valor obtenido para medio y volver a la regla 4, ¿no? La regla 4 es que estaba averiguando acerca de coche y aquí con este medio igual a coche, la regla que se ha disparado vendría a ser la regla número 2. Podría ser una opción y que regresamos a evaluar la regla coche para determinar el sitio centro de la ciudad. La decisión, dice, depende de la naturaleza del atributo que se está considerando, ¿no? Si el atributo puede tomar más de un valor, o sea, es posible que medio pueda tener, digamos, diferentes valores, ¿no? Entonces, si el atributo puede tener más de un valor, entonces la búsqueda de otras reglas debe de continuar. O sea que dicen, no te debes de quedar solamente aplicando la regla 2, sino que debes de aplicar también la regla 3. O sea, agotar todas las posibilidades acerca de medio. Porque de repente medio es un objeto o una variable que puede recibir múltiples valores. Entonces dice, en este ejemplo supondremos que es posible tener más de un medio, por lo que continuamos la búsqueda. Se prueba la regla 3. Probamos la regla 3, pero no nos ayuda debido a que su segunda cláusula no se cumple, ¿no? Como nosotros habíamos puesto el tiempo de 10 minutos y 10 minutos no es mayor que 15, por lo tanto, digamos, la regla número 3 se desecha. Bueno, dice, todos los valores que se quieren están en la memoria de trabajo, por lo que este paso se da en silencio, es decir, no se pregunta nada al usuario del sistema porque la información ya es conocida. Sigamos viendo acá. No hay otras reglas que concluyan sobre el valor de medio, ya hemos analizado las 3 reglas. Entonces el motor de inferencia ha terminado con el subjetivo y de todas maneras tiene que volver, digamos, a la regla número 4, esta regla de acá. La primera cláusula de la regla
4 se satisface, que medio es coche, y el sistema pasa a considerar la segunda acerca del sitio. Es un atributo cuyo valor se determina también preguntando. Supondremos que la respuesta es centro de la ciudad. Entonces la regla 4 resulta aplicable y el valor tomar taxi para acción se introduce en la base de conocimiento dinámica. Entonces ya hemos determinado acerca de acción, ¿no? Pero sin embargo, como comentábamos, ¿no? Es probable que tenga más de un valor. Entonces supondremos que puede haber más de una acción posible, por lo que la sesión de consulta debe de continuar. Así, entonces tendríamos que probar las otras reglas 5, 6 y 7, o sea, verificar estas reglas, pero ninguna de ellas es aplicable, ya sea por el valor de sitio o por el valor de medio, ¿no? Entonces, si aplicamos la regla número 5, ¿qué tenemos? Medio cumple, pero el sitio no cumple, por lo tanto la podemos desechar. En la regla número 6, el medio es en coche, entonces a pie ya prácticamente queda desechado. Lo mismo sucede con la regla número 7, pero dependiendo del sistema, ¿no? Digamos que si puede tener varios valores, entonces hay que continuar, de lo contrario, no. ¿Qué nos dicen? Tras comprobar la regla número 7, no puede aplicarse, la consulta termina. Entonces la acción estará marcando como un atributo a presentar, por lo que en la pantalla se escribirá que la acción que se ha deducido, digamos, sería la de tomar taxi. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos un algoritmo básico de cómo podríamos crear este motor de inferencia, ¿no? Partimos, digamos, con una lista de objetivos que vendrían a ser las metas. Tratamos de hacer el encadenamiento, ¿no? Por ejemplo, si existen valores del objetivo en la memoria de trabajo, entonces simplemente los mostramos, ¿no? Si no, simplemente no hay valores. Entonces, yo coloco acá el objetivo que quiero evaluar, ¿no? Entonces, si ese objetivo está dentro de mi memoria de trabajo, es decir, la acción está ya conocida o es conocida, entonces simplemente retorno, ¿no? De lo contrario, no digo, si existen reglas donde el objetivo está como conclusión, es decir, veo todos aquellos objetivos y entonces formo mi lista de reglas, ¿no? Y por cada regla, ¿no? Y por cada regla aquí le hemos puesto, digamos, acá hay un tema que habría que analizar acerca de la resolución de conflictos, porque pueda que yo tenga una lista de reglas, entonces, ¿qué regla es la que primero se va a evaluar? Entonces, por cada regla formo también mi lista de premisas, ¿no? Dentro de cada regla hay un conjunto de premisas, ¿no? Por ejemplo, si esta fuera la regla, entonces todo esto de acá vendría a ser la premisa, ¿no? Entonces tengo ahí una lista de premisas. Y por cada premisa, entonces, medio se va a convertir en el nuevo objetivo y nuevamente, digamos, lo mando para el encadenamiento, ¿no? Bueno, una vez que regrese, ¿no? Comparar la lista de premisas con la memoria de trabajo, ¿no? Si la comparación ha sido exitosa, entonces colocamos ese resultado en la memoria de trabajo, ¿no? Y si el objetivo no está marcado para múltiples valores, es decir, solamente puede tener un solo valor, entonces el programa, digamos, regresa, ¿no? De lo contrario, si es que existe regla donde el objetivo está como conclusión y no funciona, entonces lo único que me queda es preguntar por el valor de objetivo y poner en la memoria de trabajo, ¿no? Y acá también dice evaluar pregunta. Entonces, cuando nosotros tenemos varias reglas, entonces acá ya aparece un tema de resolución de conflictos. Entonces dice la resolución de conflictos, nos dice qué regla probar primero y si todas tienen el objetivo como conclusión. Entonces hay que trabajar y establecer una política. Igual, ¿no? Digamos, al evaluar la pregunta, dice evaluar la pregunta, puede darse el caso que se estén evaluando varias reglas. En tal sentido, cabe preguntar si se realizará o no la pregunta por el valor del objeto según el modelo de razonamiento, ¿no? Entonces, a ver, no es lógico preguntar, ¿no? Habíamos creado, creo, una regla cuyo objetivo era los LEDs del faro, ¿no? Entonces no sería lógico preguntar, ¿funciona el LED del faro? Entonces es lo que habría que analizar, ¿no? Si es conveniente o no hacer esa pregunta. Bueno, ya que es posible no preguntar nada mientras no se termine de evaluar todas las reglas. Entonces existe una serie de
temas que hay que por analizar ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio que podríamos nosotros desarrollar, nos dice crear un motor de inferencia, ¿no? Aquí motor de inferencia, podemos agregarle aquí encadenamiento hacia atrás. Por el encadenamiento hacia atrás, ¿no? Que considere las siguientes características. Primero, que pueda tener múltiples metas. Es decir, aquí nosotros solamente habíamos definido solamente sobre acción, ¿no? Pero de repente tengo otros objetivos. De repente mi objetivo, ¿cuál es el medio y cuál es acción? Algo así, ¿no? ¿Cuál es medio, cuál es acción? Y a su vez, digamos, múltiples valores, ¿no? Que acción podría tener como respuesta, digamos, varias alternativas, ¿no? A sea igual a 1, por ejemplo, tomar taxi, el otro, digamos, coche propio, ¿no? Entonces presentar, digamos, mira, ¿sabes qué? Dado lo que tú me has preguntado, entonces te sugiero que puedas tomar taxi o puedes tomar tu coche y ir al teatro, ¿no? Entonces algo así. Si se desea que una variable tome múltiples valores, esta debe ser indicada en la base de conocimientos. Múltiples consecuentes, ¿no? Por ejemplo, si A, entonces, digamos, B, and C, and D, ¿no? O sea, que todos estos de acá se cumplen, ¿no? Aunque esto lo podemos disgregar. En lugar de tener, digamos, una sola regla, tendríamos 3 reglas, ¿no? Si A, entonces B. Otra regla, si A, entonces C. Otra regla, si A, entonces D, ¿no? Entonces, concluimos en 3 reglas. En general, las reglas serán del tipo, dice, si A, and B, and hasta N, entonces A y B y hasta N, ¿no? Entonces, esto podría ser, digamos, un ejercicio en el cual nosotros programemos, que sería básicamente el motor de inferencia de cómo es que va a trabajar. Muy bien, veamos el otro mecanismo, encadenamiento hacia adelante. Entonces, dice, puede describirse como ciclos de reconocimiento-acción y se basa fundamentalmente en la aplicación del mode ponens. Se dice que es guiado por los datos, también conocido como el nombre de razonamiento progresivo o forward chaining, ¿ya? A ver, modus ponens, entonces recordando una vez más, ¿no? Como ilustración, supongamos que se tiene la regla, si A es cierto, entonces B es cierto, si A es cierto, entonces B es cierto, y además se sabe que A es cierto. Si A es cierto, entonces por la regla de modus ponens se concluye que también B es cierto, ¿no? Entonces al afirmar algo en la premisa, también afirmas en la conclusión, y este valor se vuelve a colocar en la memoria de trabajo. Dice, algoritmo de encadenamiento hacia adelante, ¿no? Dado un conjunto de reglas del tipo if condición de en acción, evaluar y seleccionar las posibles reglas a disparar, ¿no? O a ejecutar. El conjunto de reglas posibles a disparar se llamará conjunto de reglas conflicto, porque son varias reglas. Del conjunto de reglas conflicto se selecciona uno mediante alguna técnica de resolución de conflictos. ¿Cuál es la estrategia? Digamos, la última regla creada, ¿no? O la primera regla, ¿qué regla de primero se va a ejecutar? La primera regla que ha sido creada, la última regla que ha sido creada, pues que de repente cada regla tiene un conjunto de pesos que de alguna otra manera nosotros los ordenamos, ¿no? Y la acción, dice, se añade a la memoria de trabajo. Si se llega al objetivo, entonces el problema ha sido resuelto, de lo contrario, volvemos al paso número 1. Ahora, en esa resolución de conflictos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo varias reglas que concluyen sobre medio, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando yo pregunté acerca de tomar taxi, entonces tenía que preguntar sobre medio y acá tenía un problema, ¿no? ¿Con cuál de estas 3 reglas empiezo para determinar acerca del medio? ¿De acuerdo? Entonces ahí puede ser la primera, puede ser la segunda o puede ser la tercera. ¿De qué depende? De tu estrategia, ¿no? De tu estrategia de resolución de conflictos. Entonces dice, cuando se tienen varias reglas por disparar, se tiene que seguir algún criterio que nos permita seleccionar una regla, ¿no? Al mismo tiempo que sea sensible. Es decir, que responda a cambios reflejados en la memoria de trabajo y estable, haya continuidad en la línea de razonamiento, ¿no? O sea, que simule, digamos, que lo que te está preguntando sea lógico.
Y entre estos criterios, bueno, existen una gran cantidad de criterios, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el orden en el que fueron escritas en la base de reglas, ¿no? Eso también lo vimos la vez pasada, ¿no? No es lo mismo, digamos, escribir la regla, bueno, regla 1 y 2, no es lo mismo escribir la regla 2 encima de la regla 1, ¿no? Porque va a variar totalmente el sistema de preguntas. Entonces puede ser, digamos, definido por el orden en el que fueron escritas. La especificidad, ¿no? Dice, la regla más específica es decir, aquella que en condición tenga más términos iguales, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Si yo tengo estas dos reglas, la regla 1 y la regla 2, ¿cuál de estas es más específica? La que es más específica sería la regla 2, ¿no? Porque acá tiene, digamos, mayor información que está aportando. Entonces, esta regla es la que tendría que aplicarse, ¿no? Entonces, podemos tomar la política de especificidad para ver cuál es la regla que debe aplicarse. Prioridades, dice, ¿no? Cada regla lleva asociado un atributo de prioridad establecida por el experto en función del problema. Yo podría ponerle acá un número. Esta de acá sería la regla número 1, evaluar. Esta podría ser la regla número 2, evaluar. Y esta podría ser la regla número 3, a evaluar. ¿No? Edad. Se dispara la regla que coincida con los hechos más recientes producidos. Se supone que estos hechos se van formando en la memoria de trabajo. Entonces dice, ¿no? Los hechos más recientes producidos en la memoria de trabajo, que puede ser eso, ¿no? Cada hecho en la memoria de trabajo lleva un tiempo de vida desde que se creó. Hay otras técnicas, por ejemplo, dice refracción. Una regla no debe poder dispararse más de una vez con los mismos hechos. Certidumbre. Si trabajamos con factores de certeza, ya, esto de los factores de certeza también es un poco, digamos, para tratar de establecer un poco las probabilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, digamos, ¿no? De que si la distancia es mayor a 5 kilómetros, entonces el medio sea en coche. Ok, entonces podríamos decirle es un 0.7%. Si la distancia fuera mayor a 1 kilómetro y el tiempo menor que 15 minutos, entonces el medio es en coche, pero digamos con 0. Acá creo que lo hemos puesto mucho. Acá pondríamos 0.4, acá digamos 0.3 y acá de repente 0.3 también, ¿no? Para que sea el 100%. Entonces, trabajamos ahí, digamos, con un poco de probabilidades, ¿no? Entonces, eso me ayuda también a moldear un poco, digamos, la idea, ¿no? A elegir aquella regla que tenga más alto grado de certidumbre. Bueno, profundidad, las reglas más recientes habilitadas en el conjunto de reglas, conflicto. Anchura, las reglas más recientemente habilitadas del conjunto conflicto se colocan debajo, bueno, en el primero se colocan sobre todas las reglas, que dan una especie de profundidad, y si las colocamos debajo de todas las reglas, entonces estamos teniendo una búsqueda, digamos, en anchura. O también puede ser en formato aleatorio, ¿no? Aleatorio, ¿no? A cada regla habilitada a disparar se le cita un número aleatorio para determinar su orden en el conjunto de reglas conflicto. Arbitrario, otro no, simplicidad, complejidad, lo que uno desee. Entonces acá tenemos un flujograma, ¿no? Acerca de cómo es que debería de funcionar este mecanismo, ¿no? Entonces evaluar la condición de la primera regla. La condición es verdadera, sí, añadir al conjunto de reglas conflicto. ¿Quedan más reglas por evaluar? Sí, entonces evaluar otra regla y vamos juntando a todas las reglas que están ahí. Una vez que tenemos, preguntamos, ¿el conjunto de reglas conflictos está vacío? Si son varias reglas que pueden dispararse, entonces si es no, entonces pasamos a seleccionar una regla de conjunto de reglas conflictos y la disparamos, ¿no? De acuerdo a una política. Vaciamos el conjunto de reglas y nuevamente empezamos el proceso, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, dice, ejemplo de encadenamiento hacia adelante, ¿no? Entonces, es el mismo, pero de todas maneras vamos a copiar. Hay algunas variaciones, me parece. Creo que es el mismo. Ya, sí, creo que es el mismo. Muy bien, dice, supongamos que se conoce que el teatro está a 6 kilómetros de distancia, entonces aquí ya te da información adicional, ¿no? Ya te da información adicional, que vendría a ser, digamos,
la memoria de trabajo. Entonces, te dice que la distancia es igual a 6 kilómetros, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Que hace mal tiempo, eh, que el teatro está en el centro de la ciudad, entonces eso sería sitio, ¿no? Sitio es igual a centro de la ciudad. Y también me dice acerca del tiempo, ¿no? Mal tiempo, cómo está la temporada. Temporada, podríamos decir que es mala, hace mal tiempo. Y que la función comienza dentro de 10 minutos. Entonces aquí tengo tiempo igual a 10. Entonces, toda esta información que nos proporciona el usuario al inicio ya pues, forma parte, digamos, de la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, comentábamos, por ejemplo, cuando tú vas al médico, lo primero que te va a preguntar el médico, ¿qué sientes? Entonces, lo que le vas a dar, digamos, son todo tu memoria de trabajo, ¿no? Adelantada. Entonces, vas a ir contándole y él va a estar ya prácticamente tratando de decir algo, ¿no? Entonces, dice, nuestra memoria de trabajo quedaría, como está aquí, distancia 6, temporada mala, sitio centro de la ciudad y tiempo 10 minutos. Ya. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a aplicar ¿qué regla debemos de disparar primero? Dice, en el primer ciclo son aplicables las reglas 1 y 2. ¿No? ¿Por qué? Porque cumplen con las características, ¿no? Con los objetivos. La distancia es mayor a 6 kilómetros, cumple la regla 1. Y la regla número 2, la distancia es mayor a 5 kilómetros y el tiempo es menor que 15. Ya, entonces también se cumple. Entonces, ¿cuál elegimos? Ya, una estrategia para seleccionar una entre varias consiste dice, en elegir la primera de ellas. Así que seleccionamos la regla número 1. Y además introducimos que medio ahora es en coche a mi memoria de trabajo. Listo, coche. Listo, ¿no? Ahora dice, en el segundo ciclo reconocemos como aplicables las reglas 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, ¿no? La regla número 3 no se puede aplicar por el tiempo, ¿no? El tiempo es 10, entonces esta regla quedaría descartada. No la podemos aplicar esta regla. ¿Listo? Entonces, y como hemos colocado medio es igual a coche ahorita en mi memoria de trabajo, y el sitio es centro de la ciudad, entonces esta regla ya también se vuelve aplicable, ¿no? Entonces por eso dicen, tenemos ahora 1, 2 y 4. ¿Qué más? Dice, otra estrategia común para seleccionar una regla entre varias es descartar las que ya han sido aplicadas o disparadas. En este caso, como la regla número 1 ya ha sido disparada, entonces también la puedo, digamos, colocar una X, ¿no? Con esta estrategia combinada, entonces, con la que se refiere al orden, entonces, de acuerdo al orden, que solamente tendría la regla número 2 y la regla número 4, entonces yo tendría que aplicar la regla número 2, ¿no? Seleccionamos, dice la regla 2, que vuelve a afirmar que medio es igual a coche. Afirma que medio es igual a coche. En el tercer ciclo, dice, se vuelve a reconocer las reglas 1, 2 y 4, que cumplen con las características de acuerdo a mi memoria de trabajo. Descartamos la 1 y la 2 porque ya han sido aplicadas. Esta también se acaba de ser aplicada. Y aplicamos la regla 4, ¿no? Esta regla 4 es la única, que la acción es tomar taxi. Se introduce en la memoria de trabajo entonces esta acción, ¿no? Entonces, acción es tomar un taxi, listo. En el siguiente ciclo dice no aparecen nuevas reglas, por lo que el proceso termina, ¿no? Entonces, no se cumplen las otras reglas,
ya no tenemos. Podría cumplirse esta regla porque tenemos medio que es igual a coche, sin embargo sitio no es centro de la ciudad, por lo cual no se puede aplicar, ¿no? Entonces se siguen revisando las reglas, entonces decimos esta es la única que está bien, esta no se puede aplicar, la siguiente tampoco y esta tampoco se puede aplicar. Bueno, en un sistema con encamiento hacia adelante podríamos tener además reglas como si acción es conocida, entonces presentar la acción, o si la acción es conocida, entonces parar. ¿No? Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? ¿No? Digamos, es experimentar el funcionamiento de este sistema, ¿no? Para lo cual, entonces, tendríamos que nosotros desarrollar este ejercicio, ¿no? Primero crear un motor de inferencia y, digamos, crear nuestras reglas y luego ver su funcionamiento. ¿Listo? ¿No? Entonces, como les decía, esto también va a ser un trabajo, pero primero van a terminar el trabajo que van a presentar el día de mañana, ¿no? Acerca del juego utilizando el algoritmo de asterisco, y bueno, esto lo podríamos definir más adelante, pero sí ya vayan pensando, digamos, cuál es el sistema que van a implementar. Como digo, lo más complicado es formar el conjunto de reglas, ¿no? Que sea coherente, ¿no? Porque el motor de inferencia, bueno, hasta cierto punto es relativamente sencillo, bueno, casi sencillo, ¿no? De poderlo implementar, y donde sí tenemos que estar bastante seguros y ver cómo funcionan las cosas es al establecer las reglas. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Ok, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Profesor, Sí, sí. ¿puedo hacer una consulta sobre la exposición de los algoritmos? No sé si me puedo asignar un algoritmo para exponer. He formado un grupo, pero no tengo el algoritmo para exponer. Ya. Había solamente uno de los algoritmos, pero no te preocupes, en la siguiente clase voy a colocar otros algoritmos y ahí ya coges cuál de ellos quieres trabajar. ¿Te parece? Ah, sí, está bien, Ya. profesor, gracias. Ok, listo, no te preocupes por eso. Ya, ¿alguna consulta más, jóvenes? Ok, muy bien. Listo, jóvenes, nos vemos. Cuídense, hasta luego.